Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Hoy va a ser el último vídeo del Salmo número 90 y que hemos titulado Apurando los 3 minutos del descuento. Hoy va a ser el 7º vídeo. Estábamos viendo el día pasado, y hoy lo terminaremos, 6 peticiones que hace Moisés aquí al final del Salmo. 6 peticiones que están en los versículos 13 al 17. En el pasado vídeo vimos las 4 primeras peticiones y nos quedaban las 2 restantes, que vamos a ver en el día de hoy. En quinto lugar, o la quinta petición, está en el versículo 16, que a continuación paso a leer. Le dice aquí Moisés a Dios: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Por lo tanto, esta es una petición por la reaparición de aquello que por un tiempo se había ocultado. Por eso le dice que aparezca nuevamente aquello que estaba oculto. Yo te pido que aparezca nuevamente. Decir que aquí Moisés pide una reaparición de todo el trabajo realizado por Dios en ellos anteriormente, trabajo que había hecho a favor de ellos y que no era poco. Por ejemplo, las plagas en Egipto, que llegaron a alcanzar la muerte del hijo de Faraón, el cruzar el Mar Rojo de una manera milagrosa, enviarles carne de codornices para que tuvieran que comer, enviarles el maná, sacarles agua de la roca, etcétera, etcétera. Por otro lado, estas cosas Dios las oyó. Esta petición que aquí hace ahora Moisés, ya muy al final de su vida, podemos decir, por la misma escritura que veremos ahora, de que Dios la oyó. Dios la oyó. Mirad, unos años más tarde, lo que leemos en el libro de Josué, capítulo 2 y versículos 9 al 11. Josué ha enviado espías a que miren la tierra, a que miren la ciudad. Y allí se encuentran con una mujer ramera, con Rahab, que mira por donde esta mujer ramera, aparte de su condición que a Dios no le gusta naturalmente, sin embargo, puso fe en el mensaje de aquellos dos que habían entrado a inspeccionar la tierra y puso fe en el Dios de Israel. Y mira por donde Dios la salvó. Y no solamente la salvó a esta mujer, sino que es una mujer que forma parte de la dinastía del propio Señor Jesucristo. ¡Uy, Dios mío, casi nada! Pues sí, en la Escritura tenemos varias referencias a ella, formando parte. Era como una antecesora de la genealogía del Señor Jesucristo. Pero vayamos al tema. Miremos lo que le dice esta mujer a aquellos 2 espías de Israel. Le dice la mujer a ellos: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. La fe viene por el oír. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Y qué ha ocurrido en nosotros? Pues que nosotros
los de Jericó, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. El reconocimiento de esta mujer pagana de quién era Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este tipo de fe y de estos quilates ya los quisiéramos nosotros en muchos nativos del pueblo de Israel que solamente vivían de tradiciones y de la fe de sus padres. Sin embargo, esta mujer, que no tenía por qué haber tenido tanta fe, nos deja maravillados con este tipo de fe. Por lo tanto, esta petición que aquí Josué le hace a Dios: te pido por la reaparición de aquello que por un tiempo se había ocultado. Esto posteriormente Dios se lo concedió, como acabamos de leer en Josué capítulo 2. Seguimos con nuestro tema, porque como siempre aquí, como podéis notar, hace mucho viento. Otra preocupación de Moisés aquí tiene que ver con la restitución de la gloria de Dios. Ay, cada vez que hablo acerca de la gloria de Dios es que no puedo más. Es que vienen a mi pensamiento y a mi corazón un montón de escenas de la Biblia. La gloria de Dios, la Shekinah, como se llama a la gloria de Dios. Cosa que vemos en Éxodo capítulo 16 y en Levítico capítulo 9, la Shekinah que acompañaba al pueblo de Israel por el desierto de día, de noche. Y que se manifestó de distintas maneras, la gloria de Dios. Pues bien, la gloria de Dios para Moisés era algo prioritario para él. Dice que veamos tu gloria, la gloria de Dios. Qué importante es la gloria para Dios, no para nosotros. Algo similar, no idéntico, pero algo similar al deseo del salmista, en el Salmo 137 y versículo 6. Mirad cómo lo dice aquí este Salmo. Es el pueblo de Dios que está expatriado allá en Babilonia. Y dice aquí el salmista: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén, con el Dios de Jerusalén, con todo lo que hay en Jerusalén, ha de ser lo preferente, lo primero, lo mejor, como preferente asunto de mi alegría. Y en cuanto a Elías, ¿qué vamos a ver? Primer libro de Reyes, capítulo 18. El pueblo de Dios se ha dividido. El pueblo de Dios no tiene las ideas claras. Y unos siguen de corazón a Dios y otros siguen a Baal. Y Elías, harto ya de que el pueblo nadase entre dos aguas, convoca al pueblo y al rey Acab y a los profetas de Baal también. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, él ahí le ora a Dios y le dice: Señor, manifiéstate hoy para que todo este pueblo conozca que tú eres Dios, lo más importante, y que también me has enviado a mí como profeta tuyo. Pero para Elías lo más importante no era él ni su vindicación, era la persona y la gloria de Dios. Qué importante, queridos hermanos, es que la gloria de Dios la tengamos como lo primero en nuestras vidas. Por otro lado, Moisés tampoco olvida, aquí en el Salmo 90, tampoco olvida que todo ello se extienda también hasta generaciones posteriores. No le dice que lo que le pide lo pide para su generación, que ya se estaba extinguiendo en el desierto, sino que alcance a sus hijos, a generaciones posteriores. Generaciones posteriores, pues, que vemos en sus hijos.
dice sobre nosotros y sobre sus hijos. Y sobre sus hijos. Tengo que decir que en cuanto a sus hijos, primeramente hemos de destacar que no siempre Moisés hizo lo correcto con ellos. Sí, es verdad que aquí los incluye a los hijos, pero puestos a decirlo todo, hemos de decir que no siempre Moisés, con todo lo que era a los ojos de Dios, no siempre hizo lo correcto con sus hijos. Tenemos aquella escena que está en el capítulo 4 del libro del Éxodo, versículos 24 al 26, y que vamos a leer para que veáis que Moisés también tenía sus propios defectos y sus propios errores. Dice aquí en Éxodo, capítulo 4 y versículos 24 al 26. A ver, un momentito. Bueno, es aquella porción, es que ahora la Biblia se mueve mucho y me cuesta encontrarla. A ver, 4, 24 al 26. Sí, aquí la tengo. Dice que aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Entonces su esposa, Séfora, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y concluye la porción: así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué había ocurrido? Dios había llamado a Moisés a que fuera hasta el pueblo para liberar al pueblo. Pero mira por donde el que tenía que ser líder y referente del pueblo, resulta de que no tenía circuncidado a su hijo, cuando la circuncisión venía ya desde los tiempos de Abraham. Pues vaya mal ejemplo que les iba a dar. Y Dios, dándose cuenta de esto, bueno, dándose cuenta es un decir, le dice que no, voy a salir en esta posada y te voy a matar. Y la mujer Séfora, mujer cusita, mujer negra, por otro lado, se daba cuenta, no participaba demasiado de la fe de Moisés. Y ella, muy enfadada con él, le dice: mira, me eres un esposo de sangre, cojo yo un pedernal y voy a circuncidar a tu hijo, y vete y entra en el pueblo, yo me iré para mi tierra con mi familia y te dejo, ya lo que quieras. Pues sí, Moisés aquí no lo hizo nada bien. No en vano el apóstol San Pablo nos dirá, escribiendo a los Corintios, que Dios ha puesto este tesoro, el Evangelio, y todo lo que conlleva, en vasos de barro. Y Moisés, aparte de ser un hombre elegido por Dios como uno de los mejores líderes, por no decir el mejor, que ha tenido el judaísmo, el padre de la ley, sin embargo no era perfecto. Era un vaso de barro. Posteriormente vemos el cuidado de Dios hacia sus hijos, como ha pedido aquí Moisés, que esta bendición también alcance a los hijos. Dios le dice allí, en Números capítulo 14, vuestros hijos yo los introduciré en la tierra prometida. A los de 20 años para arriba no, porque se han rebelado contra mí, contra ti, contra Aarón. Pero los hijos de 20 años para abajo, que no tienen culpa alguna, los voy a introducir en la tierra prometida. Por lo tanto, Dios cumplió esta petición de Moisés. Y ya la última petición, la sexta, la encontramos en el versículo 17. Le dice Moisés a Dios: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Esta petición yo la he titulado por la confirmación de la obra de Dios entre ellos. Sí,
un buen deseo, una buena petición. Deseo que también expresaba el apóstol San Pablo en relación a los corintios, que por cierto era también otro pueblo desobediente y carnal. Cuando escribe la primera carta a los corintios en el capítulo 1 y versículo 8, Pablo les dice que Dios también os confirmará. Sí, aquel pueblo, aquella iglesia, necesitaba confirmación de parte de Dios. Vuelvo a leer el versículo 17 de nuestro Salmo 90, la primera parte. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, sobre nosotros. El Salmo 34, por cierto, un salmo de David, dice que los que miraron a él, los que miraron al Señor, fueron alumbrados. Sea la luz, sea la lumbre, sea el foco espiritual de Dios sobre nosotros. Los que miraron a Dios fueron alumbrados. La Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, a la que me remito de vez en cuando, no hay nada que objetar, es una muy buena traducción. La Biblia de Jerusalén traduce así: sea la dulzura de Jehová. Sustituye lo de la luz por la dulzura. Y la versión moderna, nuestra versión evangélica, traduce: sea la hermosura de Jehová. ¡Qué dos traducciones más interesantes! Sea la dulzura y sea la hermosura de Jehová. Lutero comenta que en esta palabra hermosura tenemos todo un diluvio de gracia. Yo aún le diría a Lutero que le cambiaría la expresión de diluvio, todo un torrente que no se puede contener de gracia. Cuando el apóstol San Juan está en su introducción de su Evangelio, capítulo 1 y versículo 16, dice que la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo, es decir, oleadas de gracia. Dice, y gracia sobre gracia, después de una gracia, otra gracia y otra gracia y otra gracia, oleadas de gracia. En segundo lugar, este versículo 17 de nuestro Salmo 60, la segunda parte, leemos, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 4 de Juan, donde habló con la samaritana, llegan los discípulos y se quedan extrañados de alguna cosa, entre ellas de que el Señor Jesús hablara con mujer. Pues el Señor aprovecha para decirles de que los tiempos ya están blancos para la siega, aunque aún no había llegado el tiempo, pero para el Señor ya estaban blancos, no había tiempo que perder. Y les dice el Señor, unos labraron, otros sembraron, o al revés, los primeros sembraron, los segundos labraron, y ahora llegáis vosotros, que no tenéis en un sentido que ver nada con esto, y vais a recibir la cosecha. Vosotros seréis los terceros que entraréis en los campos de Dios y recibiréis la cosecha. Destacar también, queridos hermanos, que nuestra obra será confirmada solo cuando sea la obra de Dios, no nuestra propia obra, sino la obra de Dios. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y concluye, sí, la obra de nuestras manos confirma. La obra de nuestras manos confirma. Aquí, sí. Queridos hermanos, ya estamos bastante al final y deciros alguna cosa más. A mí me da mucha pena lo que tantas veces nos ocurre a los creyentes, y es que
pienso que al llegar el final de nuestros días, porque no olvidemos que estamos en los 3 minutos que se están terminando. Este es el último vídeo acerca de los 3 minutos. Al llegar al final de nuestros días, no tengamos que exclamar, como exclamó Josué, cuando le preguntó el rey de aquel lugar, ¿cuántos son los años que tienes? Él tenía 130, no eran pocos. Pero él, en lugar de decir lo que tiene, le dice, pocos y malos. Han sido los años, los días de los años de mi vida, pocos y malos. Y en este pocos y malos, por supuesto que está la primera parte de la vida de de Jacob, donde engañó a su hermano y su tío Labán lo engañó a él, donde se encontró en la tierra donde tuvo que huir con la horma de su zapato, con su tío Labán. Y él analiza todos esos pasos que había dado equivocadamente y dice, mira, Faraón, no te voy a decir los años en su número, aunque sabemos, porque lo dice el texto, que eran 130. Han sido muy pocos y han sido muy malos. Ojalá que me hubiera dado cuenta antes del error que había cometido. Finalmente, Moisés se reafirma en el tema de la confirmación. Dice en el versículo 17, no contento con lo que acaba de decir, dice, y la obra de nuestras manos confírmanos sobre nosotros. Y luego añade, sí, con un sí enfático, sí, la obra de nuestras manos confirma, la obra de nuestras manos confirma. Ya vimos acerca de los corintios de que Pablo les había dicho, Dios os confirmará hasta el fin. Pero en cuanto a las iglesias del Nuevo Testamento, capítulo 9 de Hechos y versículo 31, leemos lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, eran confirmadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, confirmadas por el Espíritu Santo, Acerca de estos 3 minutos del descuento, alguien ha dicho, y creo que no con poca razón, que nacer es comenzar a morir. Minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 5, minuto 80, minuto 90, minuto 200, minuto 2000, minuto. Por lo tanto, a medida que van pasando los segundos, desde nuestro nacimiento, estamos empezando a morir. Nacer es comenzar a morir. Hola, adiós. Un ciclista que pasa por aquí ha escuchado parte de la disertación. Nacer es comenzar a morir. Y añade, pero morir es comenzar a vivir. ¡Ay, qué dicho más hermoso! Cuando nacemos empezamos a morir. Al día siguiente ya nos queda un día menos. A la semana nos queda una semana menos, etcétera. Ahora morir, cuando ya pasamos a la presencia del Señor, es cuando comenzamos a disfrutar de la verdadera vida, es como comenzar a vivir. El apóstol San Pablo lo decía más o menos con estas palabras, juego con la memoria, cuando escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21 y 23, dice, yo estoy presto para morir, sé que el vivir, pues bueno, va a ser en beneficio de la obra aquí, pero el morir va a ser ganancia para mí. Por lo tanto, para mí el vivir es Cristo. Si tengo alguna razón por la que estoy viviendo es por Jesucristo, por servirle. Ahora, cuando el Señor decida que muera, para mí esto va a ser ganancia, porque voy a dejar de padecer en esta tierra. Y el apóstol San Pablo también, escribiendo a los Corintios, en su capítulo 4 y versículo 14 de la primera carta a los Corintios, les dirá
a ver, segunda carta, perdón, he dicho primera y segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y luego añade en el capítulo 5 de esta misma carta, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo se deshiciere, sabemos que tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan se despide de los apóstoles, les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. He querido grabar este último vídeo a las espaldas de esta casa. Como podréis ver, es una casa prácticamente que está en ruinas. Se está cayendo a trozos. Antes he estado hablando con uno de los chicos que la están cuidando, pero es que ya no saben qué hacer. Esta casa ni con puntales se aguanta. En 4 días desaparecerá. Y me ha parecido oportuno grabar este vídeo a las espaldas de esta casa. Que cuando entras al jardín, por llamarle algo a ese patio, solamente hay gatos. No tengo nada contra los gatos, a los cuales aprecio mucho. Y mi hermana Noemí, que está aquí, grabándome el vídeo todavía más, porque en su casa tiene gatos, ya ha tenido un montón de gatos. Son muy hermosos los gatos. Otro con la bicicleta que pasa, otro más. Son muy hermosos. Hola. Adiós, adiós. Son muy hermosos, pero claro, ¿qué han hecho los gatos? Como es una casa que está semiabandonada, vienen aquí y les echan de comer, y lo menos hay 15 o 20 de todos los colores. Una casa que en 4 días, pues ya habrá dejado de ser. Hay un himno en nuestro himnario antiguo, el de los 750, es el himno 557, que reza así. La causa es tuya, oh Salvador, que en nuestra mano está, la obra es tuya, Señor, y está en manos de tus siervos. Dice, y porque es tuya, mi Señor, jamás perecerá. Podrán venir persecuciones, dudas, hasta pecados nuestros, pero tu obra seguirá adelante hasta que tú lo determines, Bien, vamos a terminar haciendo una llamada al realismo. El elemento muerte ha estado presente a lo largo de todo este salmo. Es más, la gran mayoría de ellos, de aquel pueblo, ya habían dejado sus esqueletos en el desierto, porque Dios los había maldecido con esta maldición. En este sentido podríamos decir, un poquitín, en torno de broma, de que a Moisés podríamos asignarle la profesión de el enterrador. Porque había tenido que enterrar uno a uno a aquellos desobedientes en el desierto. Viene ahora a mi memoria, que es un poquitín la profesión que también le dan a los jóvenes en el Nuevo Testamento, capítulo 5 de los Hechos, donde enterraron a Ananías, donde enterraron a Safira, y parece ser que los jóvenes, entre otras ocupaciones, tenían estas, la de enterrar a los muertos. Bien, dejando bromas aparte, decir que Moisés mismo pensamos que ya estaba a punto de ser enterrado por Dios mismo. Ya sabéis de que lo hizo subir a un lugar alto y le dijo, mira la tierra, aunque tú no vas a pasar, pero mírala, y aquí morirás, y yo te enterraré. Y creo recordar que dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento que hasta este momento nadie sabe del pueblo de Dios dónde fue enterrado Moisés, porque fue enterrado por Dios. Dios era muy sabio. Y aunque esto no lo dice en ningún lugar, pero lo digo yo por mi cuenta, probablemente Dios sabía que aquel pueblo era
tendente a adorar figuras humanas y de haber sabido dónde estaba enterrado Moisés, le hubieran hecho adoración y pleitesía y gloria, cosa que solo pertenece a Dios, y enterró el cuerpo sin que nadie supiera dónde era. Otra aplicación. Tal vez algunos de nosotros ya no estemos el próximo año aquí. Sí, así de claro. Y es que se están consumiendo velozmente los 3 minutos de prolongación, los 3 minutos del descuento. Ya estamos terminando el vídeo, ¿eh? Luego te diré en los grupos que lo subimos para que lo puedas ver. Frente a esta realidad de que se están terminando ya los 3 minutos del descuento y que además no podemos evitar, ¿qué actitud vamos a tomar las personas? Porque yo me acuerdo en aquel árbol que está allí, cuando tenía 18 años, que venía a pasar mañanas ahí y almorzaba, la mitad de Moncada no estaba, ahora tengo 77, han pasado ya 60 años, yo aún recuerdo ese tiempo, pero se está acabando la vida, se están agotando los 3 minutos del descuento. Es algo que no podemos evitar. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Traer al corazón sabiduría. Sabiduría. Alguien dirá, bueno, una persona sabia es una persona que tiene muchas carreras, es muy inteligente, es muy cuco, es muy sagaz, es muy astuto, una persona... Bueno, sin negar esto, una persona sabia no es eso solo. Una persona sabia no es aquella que solamente vive para sí, pensando que la vida le va a durar lo que él quiera, sino que una persona sabia es una persona que, dándose cuenta lo limitado y lo breve que es él y lo que Dios está esperando de su vida, se pone en las manos de Dios y le dice: Señor, haz de mi vida lo que tú dispongas, y cuando tú quieras, llámame para pasar a tu presencia. Y termino ya. Finalmente, queridos todos, que la conformidad de Moisés, autor de este salmo, de no pasar a la tierra prometida, que esa misma conformidad sea la nuestra, ante lo que Dios disponga para nosotros. Sí, como siempre voy a terminar con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos las gracias por los años de nuestra vida que nos has dado. Gracias, Señor, por Noemí que me acompaña. También te doy las gracias por este chico que está al cargo de la casa, tan amable, y que incluso está grabando ahora escenas de mi ponencia. También te pido que lo bendigas. Él es joven ahora, como lo hemos sido todos nosotros, pero llegará un día donde entrará en los 80 o en los 90. Si tú no dispones otra cosa antes, bendícelo mucho junto al resto de chicos que están aquí. Bendice este vídeo también, que la gente que lo vea del pueblo y de estos pueblos puedan llegar a la conclusión que la vida se nos escapa, que no hace falta que venga el COVID, lo cual el COVID todavía lo ha agravado más, pero es que la vida se nos escapa. Y lo único que nos vamos a llevar cuando pasemos de esta vida a la otra es el haber tenido buena relación contigo. Recibe nuestras gracias por todo. Elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Mario. Mario. Muy bien, hombre. Yo